Entonces, hoy comenzamos con semana 8, 18 de febrero, sesión 15. Y el tema hoy es dentro de introducción a la astrobiología y lo que ya me llegaron en formas. Está menos peor. El tema de hoy es biología. Y aunque la propuesta original fue planetas habitables, quizá haya que modificar esa última parte. De acuerdo a lo que hemos ya revisado anteriormente. Entonces hoy entramos a biología. Y vamos a comenzar con retomar, lo que ya lo vimos un poco antes, es el origen del agua. Por un lado, y gases. Inicialmente planetas terrestres para pasar después a el 1, pasar al 2, que sería bases bioquímicas. Bien, ok. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis sobre la... Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué el agua? Recordemos que, de acuerdo a la ecuación de Drake, plantea que para determinar el número de civilizaciones en una galaxia, debemos considerar la tasa de formación estelar. ¿Cuál es la siguiente variable? Los planetas habitables, la fracción de esas estrellas que tienen planetas, inicialmente planetas. Pasaríamos a la siguiente variable de la ecuación de Drake, que sería el número de esos planetas que son ecológicamente viables para la vida. De ahí eso dice E. Pero creo que vale la pena que de una vez pongamos ahí una marca, no quiere decir que ya se murió una cruz, sino que esa marca significa que esta variable debemos modificar o agregarle otra variable. ¿Cuál sería? ¿Cuál agregarían ustedes? Si no fuera esta la ecuación, si esta fuera la ecuación de Drake original, al día de hoy, ¿sugerían alguna modificación? La primera variable, que es el número o tasa de formación estelar, ¿esa la dejamos? Sí, ok, está bien. Primera variable se conserva, segunda variable también se conserva. La fracción de estrellas que cuentan con planetas, ¿lo dejamos? Hay alguien asintió allá atrás, aquí dejamos la fracción de estrellas que cuentan con planetas, es la F sub índice P. Pasaríamos entonces a la tercera variable y entonces no se modifica la ecuación de Drake.
o cómo la modificaríamos? ¿Pero? Planetas con agua. Eso estaría aquí. El número de planetas ecológicamente viables. Para que sean ecológicamente viables debe haber agua líquida. ¿Sí? Entonces, aquí quizá le vamos a hacer otra indicación. En lugar de poner marquitas medio raras, inicio borrador, lo puse por acá. Lo puse en otra parte. Borrador, pues no había eso acá. Aquí está. Ok. En lugar de esto, pongamos de mejor letras. Supraíndice A. Supraíndice A. No es una potencia, es un supraíndice. La A significaría que no necesitamos todos los planetas. Bueno, aquí está diciendo los planetas económicamente viables. Esto, decíamos, supraíndice B. Profesor, por entonces, o sea, si la segunda variable habla sobre planetas habitables y la tercera habla sobre... No, sobre planetas. El segundo es planetas. Ah, planetas nada más. Planetas. De estos tomamos, o sea, multiplicamos por n subíndice E, el número de planetas ecológicamente viables. N subíndice E implica planetas con, vamos a poner esquematizado, vamos a escribir todo, H, más bien formalizado, usamos la fórmula, H2O, subíndice L, agua líquida. ¿Por qué agua líquida? Tendríamos que pasarnos al punto 2, bases bioquímicas. Vamos a esperarnos un poco. Pero necesitamos agua líquida. Recuerden que de esto vamos a poner aquí un supraíndice C, parece E, C, la A, todavía no decimos qué es. La B, ¿qué significa? Vamos que sería subíndice B. Bien. La F, subíndice P, supraíndice A, todavía no la definimos. Tendríamos, acá tenemos C. La C, ¿qué significa? Que necesitamos planetas con agua líquida, ¿no? Es decir, es estricta la presencia. Más bien, esto define, define la zona habitable, ZH, zona habitable, planetas habitables. Entonces, la zona habitable está definida por la presencia de agua líquida. Si no hay agua líquida en alguna zona alrededor de la estrella, esa ya no es zona habitable. Por ejemplo, en el caso del sistema solar, la zona habitable alrededor del Sol se refiere a vamos a decir, a un anillo, no un disco, sino un anillo alrededor, un anillo orbital al Sol, con una distancia inicial y una distancia terminal. ¿Cuál sería la distancia inicial? Después de Venus, no sé. La órbita de Venus aproximadamente. ¿Cuál sería la distancia terminal? Después del cinturón de... ¿Qué tan después del cinturón de asteroides? Porque después del cinturón de asteroides podemos decir el cinturón de Kuiper, ¿no? La nube de Oort. No te... Luego después de las... ¿Sí? Revisamos ya en los temas anteriores en física y en química, por algún motivo,
no solamente las estrellas y los planetas, sino también los satélites. Y encontramos que hay evidencia de presencia de agua líquida en satélites más allá del cinturón de asteroides. ¿Hasta dónde? No sé si. Bueno, es que en la superficie del planeta o. No, agua líquida. Porque en los datos de la NASA que mandó decía que incluso debajo de algunas capas podría haber agua líquida. Entonces, recuerden que define la zona habitable, pero esto está en función de el diagrama de fases. O sea, bueno, está en función del diagrama de fases que nos dice. Esto está en función de la temperatura T y la presión P. La temperatura T puede estar en función de las fuentes de calor Q. Y las fuentes de calor pueden ser ¿de qué tipo? Puede ser luz visible, eso sería a partir de la estrella, pero no es la única fuente de calor. Otra fuente de calor, ¿cuál es? La radiación, de acuerdo a la ecuación de Planck, sería la energía que no necesariamente es de la luz visible, aunque está también descrita aquí la luz visible por la ecuación de Planck, la energía radiante. Si la frecuencia es suficientemente grande, ¿qué tan grande? Radiación ionizante, ondas gamma, radiación gamma, por ejemplo, la emisión de la emisión de radiación por elementos radioactivos tiene como un subproducto la emisión de calor. O sea, además de emitir ondas gamma, emite infrarrojo. Y el infrarrojo es calor. Entonces, entre paréntesis, aquí tendríamos que incluir IR, infrarrojo. Pero hay otra fuente. ¿Cuál es? Otra fuente de calor que provoca que aumente la temperatura T. ¿Cuál es? P, B, presión, volumen, entre N, R, de la ecuación general de los gases. La ecuación general de los gases no se aplica solamente a gases, sino a cualquier forma de materia. Entonces, la temperatura puede aumentar si la presión aumenta. Entonces, en ambientes con alta presión, la temperatura puede ser suficientemente alta. ¿Y la presión a qué se debe? ¿Cuál es la fuente de presión? La definición más simple de presión. Fuerza entre área. Y esta fuerza, ¿cuál puede ser? F puede ser igual a F subíndice G. ¿Por qué el centro de la Tierra está caliente? Por la
presión. Es el caso de la Tierra, donde el núcleo es de hierro y níquel, no de agua líquida. Pero podemos fundir el hielo de agua y transformarlo en agua líquida, aumentando la presión por medio de una fuerza gravitacional suficiente para que provoque un aumento de presión, que provoque un aumento de la temperatura. A pesar de que esté a una temperatura menor. No, es que la temperatura depende de la presión. A pesar de que esté a una distancia orbital más allá de la órbita de Marte, que es el límite convencional y tradicional de la zona habitable del sistema solar, ¿cómo explicamos la presencia de agua líquida en Europa, probablemente en Ganimedes y en Calisto, o en Enceladus, que ya no es Júpiter, ya no es órbita de Júpiter, sino es órbita de Saturno? Revisemos distancias. Otra vez, saquen de sus apuntes la distancia orbital de Júpiter. O sea que si tomas la temperatura en esa agua debe estar arriba de los 4 grados. Bueno. Tiene que estar líquida. H2O sub índice L. Y el diagrama de fases me describe que el agua puede estar líquida en diferentes temperaturas, a diferentes valores de temperatura. Puede estar líquida abajo de 0 grados Celsius. Puede estar líquida arriba de 0 grados Celsius. Por eso siempre tengan presente el diagrama de fases para cada compuesto en particular para el agua, porque el agua es lo que define la zona habitable. Entonces, en la ecuación, cuando se planteó la ecuación de Drake originalmente en 1961, se sugería que la zona habitable estaría entre la órbita de Venus y la órbita de Marte. Había evidencia que sugería que en Marte, en 1961, había evidencia que sugería que podría haber agua líquida en Venus. ¿Por qué? Hay nubes, probablemente de agua, y si esa agua se condensa puede precipitar en forma líquida. 1961. Hay evidencia que sugiere la presencia de agua líquida en Marte porque hay casquetes polares blancos y ese blanquecino podría ser hielo de agua a una temperatura apropiada en verano, en cada uno de los hemisferios, en el verano correspondiente. Ese hielo de agua podría fundirse y producir agua líquida, al menos estacionalmente. En el verano puede ser agua líquida, en el invierno puede ser agua sólida, hielo de agua. 1961. A partir de entonces se realiza la exploración robótica de los planetas del sistema solar. Los primeros en ser estudiados son Venus y Marte, precisamente. Y en Venus se identifica que no vemos nada porque efectivamente hay nubes, pero esas nubes no son de vapor de agua, son de otros compuestos con algo de vapor de agua. Y la temperatura debajo de la temperatura superficial debajo de esas nubes es de 460 grados Celsius. Difícilmente haya agua líquida. Y la presión es de 90 atmósferas. Aunque haya agua líquida, a lo mejor es tan útil como la de la olla express. Bueno, a menos que en Venus hubiera pollos, serían pollos cocidos. Como en la olla express. Entonces, eso, a pesar de que las condiciones por radiación solar, radiación estelar, en la órbita de Venus podrían permitir la presencia de agua líquida, las condiciones físico-químicas de presión y temperatura sugieren fuertemente que es muy poco probable que, aunque hubiera agua líquida, pudiera haber
formación de vida. Entonces descartamos a Venus, aunque está dentro de la zona habitable. Siguiente planeta más allá de la Tierra, dentro de la zona habitable del sistema solar, Marte. La temperatura oscila entre verano 20 grados Celsius, invierno menos 100, ¿cuánto? 120, 100 que hace mucho frío. En la superficie de Marte en invierno. ¿Bien? Primer dato, la temperatura es demasiado baja, aunque el diagrama de fases podría sugerir que puede haber agua líquida. Pero las condiciones a nivel de superficie, temperatura y presión, bueno, temperatura ya lo mencionamos, presión 1% de la atmósfera terrestre, presión 1% de la presión atmosférica terrestre a nivel de superficie. Bueno, es la presión. Otro punto ya no es el físico, sino el químico, composición química de la atmósfera de Marte. 90% dióxido de carbono, trazas de agua. Bueno, pero lo que me interesa es en la superficie. Aunque hay evidencia que sugiere que se forma agua líquida, hay evidencia geológica que sugiere que aún hoy en día podría estarse formando agua líquida. Hay fotografías que se han estado tomando desde finales de del siglo pasado, la década de los 90, hasta el día de hoy, por naves orbitales alrededor de Marte, que han tomado fotografías del mismo lugar, no solamente en una región, el mismo lugar, mismo sitio geográfico, mismo accidente orográfico, misma zona geológica, geofísica de Marte, en diferentes épocas del año, a lo largo de varios años, han mostrado presencia de erosión, aparentemente por escurrimientos de agua, por corrientes de agua, pero no están confirmados al 100% que efectivamente se haya formado agua líquida. Hay diferentes fenómenos geológicos que pueden provocar erosión, como la que provocaría un fluido líquido, como pueden ser fluidos granulosos, las sillas que escurren, que se precipitan pendiente abajo. Entonces, no está confirmada la presencia de agua líquida en Marte. Pero como se han enviado naves robóticas más allá de Marte, a Júpiter y Saturno, a estudiar tanto los planetas como sus sistemas de satélites, se ha encontrado evidencia ya verificada, al menos en 2 de ellos, en 3, porque son en Júpiter, Europa. Entonces tendríamos no solamente planetas, donde está el índice A, sino también satélites en los que haya agua líquida. De aquí este supraíndice A. Entonces tendríamos que agregar aquí una variable. ¿Cuál sería? La fracción de planetas, no, la fracción de satélites que hay en esos planetas. O podemos decir el número, ¿no? El número de satélites. El número de satélites, sí, tendría que ser el número, no la fracción. El número de satélites. Número de satélites, que también estaría influido por el número n subíndice E, pero sería supraíndice B. Vamos a dejarlo aquí en la ecuación original de Drake. Vamos a modificarlo acá. Introducimos aquí la fracción del número de satélites, pero debemos considerar aquí planetas y satélites
con agua líquida. Entonces tendríamos en el sistema solar al menos 4 cuerpos en los que hay evidencias verificadas que muestran o sugieren la presencia de agua líquida. Un planeta, ¿cuál es? La Tierra. Y 3 satélites. ¿Cuáles son? Aquí estos son como satélites. Europa en Júpiter. No, Enceladus. En Titán no hay agua líquida. En Titán los cuerpos líquidos que se han identificado son de hidrocarburos. Debido a la presión y temperatura, los hidrocarburos como el metano, que es el más pequeño, que en la Tierra es un gas, en Titán es un líquido, debido a la baja temperatura principalmente. Entonces, en Titán no hay agua líquida. Donde hay agua líquida es en Europa, en Enceladus y en Dione. Mencionabas Plutón. Es una sugerencia. Dada los análisis geológicos que se han hecho de las imágenes tomadas por New Horizons de Plutón, sugieren que algunas formaciones que se ven en la superficie, que es una corteza que tiene agua, hielo de agua, pero es una corteza sólida, hay algunas formaciones que sugieren que debajo de esa parte de la corteza podría haber agua líquida, pero no está confirmado como en Europa, en Enceladus y Dione. En Europa, en Enceladus y Dione, ¿por qué está confirmado? Sí, pero ¿qué fue Cassini, la sonda espacial, pero ¿qué fue lo que encontró Cassini? Los géiseres en español, géiseres. En estos hay géiseres, así se escribe en español, con acento en la E, la tilde en la E. O sea, los géiseres y el análisis espectroscópico de los mismos muestra la presencia de agua, y no solamente agua, sino moléculas orgánicas. Bien. Y lo que los hace entonces ecológicamente viables para la formación, para el origen y formación y preservación de vida si es que se forma. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Eso en cuanto al agua. Gases. ¿Qué gases? ¿Cuáles gases? Hay metano. A ver, eso es agua líquida. Vayamos a gases. ¿Cuáles gases se relacionan con la presencia de vida? Es más, antes de la presencia, la formación de vida. Gases para la formación de vida. ¿Cuáles se requieren? El oxígeno para la formación de vida. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono se necesita para la formación de vida. ¿Cuál? No sé, vamos a ponerlo. Pero ¿cuáles son las evidencias? ¿O cuáles son los experimentos que sugieren que esos son los elementos? No, pero necesitamos que se forme antes la bacteria. Bueno, antes que se forme la bacteria, que se forme el compuesto. ¿De qué están hechos los seres vivos? De carbono. Hay 3 niveles.
Hay 3 niveles. Y entonces nos vamos a pasar ya al número 2, bases bioquímicas. Seres vivos están formados por elementos. ¿Cuáles son los elementos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, potasio, sodio, litio, hierro, cobre, manganeso y todo eso. ¿Qué más? Busquen los bioelementos. Busquen bioelementos. Hay 92 elementos naturales, no mentira, 91. Hay un elemento químico que no sé por qué, entre los primeros 92, el cual no existe en la naturaleza. No recuerdo cuál es. Pero en la tabla periódica hasta el 92 hay uno que no se ha hallado de manera natural. Se pudo sintetizar. Cloro. 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 Yodo. Boro. Yodo. Flúor para los dientes. ¿Qué más existe? Boro, bromo. Boro. Silicio. Bromo. Silicio. ¿Ya puso manganeso? Manganeso, ahí está. Magnesio. Magnesio, cierto. En la clorofila hay magnesio. En las clorofilas. Hay 3 tipos de elementos químicos naturales que están presentes en los seres vivos. Los elementos llamados biológicos, que no son de origen biológico, pero son fundamentales para la vida. Luego hay algunos que se llaman elementos traza o oligoelementos, y están luego los ultra traza. ¿Cuál es la diferencia entre los traza, los ultra traza y los demás? Los no traza y no ultra traza son los más abundantes en los seres vivos en la Tierra. Carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, potasio, sodio, hierro, cobre, cloro, no recuerdo cuáles otros, magnesio, yodo, son muy abundantes en los seres, en toda la filogenia de los seres vivos que han sido estudiados químicamente. Pero son los elementos no traza ni ultra traza. ¿Cuáles son los elementos traza? Los que se encuentran en concentraciones del orden de micromolar. Concentración, por eso digo micromolar, no microgramos, no micromoles, sino micromoles entre litro, micromolar. ¿Sí? Los traza entonces son aquellos que se encuentran en concentración mu M mayúscula, micromolar. Y los ultra traza se encuentran en concentraciones menores a micro, menores. Son concentraciones C menores a micromolar. Y son esenciales, todos estos se conocen como elementos esenciales para la vida. Están los 92 elementos naturales. Y de esos están los elementos esenciales. Los esenciales son formalmente los más abundantes. Luego tenemos los elementos esenciales traza, que también, sin estos elementos traza, los organismos sí pueden vivir, pero o se mueren muy rápido o viven enfermos. Y los ultra traza también, pero se encuentran en concentraciones mucho más pequeñas.
de orden de nanomolar, por ejemplo. Y hemos encontrado, cuando se empezaron a hallar estos elementos, eso fue en la década de los 80, fue una sorpresa. También me voy a regresar en 1961. La zona habitable supuestamente era entre Venus y Marte. Bueno, la hemos ampliado al menos hasta Saturno. Al menos hasta Saturno. Eso si no se confirma que efectivamente, si no se confirma que hay agua líquida en Plutón. Entonces, la zona habitable se podría ampliar al menos hasta la órbita de Plutón. Pero eso no está confirmado. Necesitamos enviar otra nave a Plutón y no es ni barato ni rápido. Por eso nada más ha enviado una New Horizons. Y costó un trabajo. Está insistiendo para que alguna agencia espacial con capacidad, en este caso la NASA, lo hiciera. Profesor, y de encontrarse agua bajo la superficie de Plutón, pues la encuentras y luego ¿qué haces? Porque si está muy profunda, ¿cómo? Bueno, recuerda que lo que importa es la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Ahorita vamos a ver por qué. Bien, entonces, necesitamos elementos esenciales. De entrada, carbono. Ya mencioné al principio del curso que en la década de los 80 del siglo pasado, suena como hace mucho tiempo, y pues, sí fue hace mucho tiempo, pero yo era joven. Se proponía que el silicio, ¿dónde lo puse? Acá está. El silicio, que es de la familia del carbono, está inmediatamente debajo de él en la tabla periódica, pues se parece mucho al carbono, entonces podría haber vida formada en silicio, y hasta en películas y series de televisión, de ciencia ficción, había aventuras donde los viajes espaciales de los humanos se encontraban seres de silicio. Los químicos se metieron a jugar con estas variables para tratar de formar polímeros de silicio que fueran análogos a los polímeros de carbono que forman los seres vivos. No se logró formar moléculas de silicio, polímeros de más de 4 átomos de silicio. O sea, en diferentes condiciones de laboratorio, de manejo de presión y temperatura, no se logró tener cadenas largas como los hidrocarburos de las membranas biológicas, pero hechas de silicio. Mucho menos polipéptidos o proteínas o equivalentes a las proteínas que fueran formadas por silicio y carbono. Eso descarta por las propiedades químicas del silicio, reduce muchísimo la probabilidad, la esperanza, además, pasa de probabilidad a posibilidad, no es ni posibilidad, esperanza. No sé quién sea esa señora, pero si fue química nunca pudo demostrar que fuera viable la formación de compuestos químicos que pudieran dar origen a la vida basada en silicio. Entonces, con la pena. Sigue siendo válido para la literatura de ficción, pero esto está ya fuera de la ciencia. Es más, ya ni siquiera es ciencia ficción, sería fantasía. ¿Okay? Lo siento mucho. Hoy empezamos el capítulo de El destructor de ilusiones. O sea, ya no solo que debemos basarnos en la física y en la química, sino tenemos que considerar cómo la física y la química pueden dar lugar a fenómenos bioquímicos, o cómo no puede haber fenómenos bioquímicos en condiciones de variables físicas o químicas específicas. Entonces descartamos el silicio, punto, por la pena. A menos que alguien llegue y me muestre el experimento. Y además, verificar. 1 no es ninguno. 2 es la mitad de 1. 3 apenas sería 1, entonces volvemos a comenzar. Volvemos a empezar. Necesitamos una serie de hallazgos verificados que sean estadísticamente significativos, que apoyen una hipótesis. Un artículo es solamente una propuesta. Por mucho que se haya quemado las pestañas y desvelado en el laboratorio el investigador y gastado el presupuesto de la institución. No es más que un artículo, una propuesta. Es que ya ha publicado un artículo que dice que, qué padre, hay que verificarlo.
Yo en mi vida, como investigador de laboratorio, ya hace tiempo les mencioné que pasaba a ser investigador experimental de laboratorio a ser investigador teórico, lo que hago son modelos teóricos. Recuerdo que cuando cuando montábamos técnicas basadas en artículos de otros autores, lo primero que hacíamos era efectivamente tratar de verificar que la metodología descrita en el artículo de fulanito era reproducible, la podíamos montar en nuestro laboratorio con en las mismas condiciones. Y más de una vez encontramos que no lo logramos. Aún con los mismos reactivos y los mismos materiales, los resultados no serían iguales. ¿Se lo publicaron? El problema es que eso no te lo publican. Hay unas políticas en las editoriales que publican las revistas científicas desconcertantes, que van más allá de lo que filosóficamente e históricamente ha sido la ciencia. La ciencia es investigación observacional, experimental, de campo, teórica, experimental, que busca responder preguntas, y una vez que hiciste la pregunta, hiciste el trabajo para contestar la pregunta, lo debes dar a conocer. Tus hallazgos y tu interpretación de los hallazgos, para que otros verifiquen si estás siendo cierto o estás equivocado. Para eso son los simposios, congresos y demás reuniones científicas. O al menos para eso debería ser. También ha habido algunos cambios. Todo esto se ha visto influido por las políticas de financiamiento a nivel mundial. En la década de los 80 otra vez se fue. Creo que todo comenzó con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca. Se modificaron las políticas de administración de los fondos para investigación científica que daba la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y las mismas políticas se empezaron a implementar en otros países como México. Y eso ha modificado la forma en la que se hace la ciencia desde entonces, porque no es fácil conseguir el dinero, entonces tienes que cumplir con las políticas, y eso llevó también a la modificación de políticas en las casas editoriales, y entonces ya muchos trabajos científicos no se verifican porque no son publicadas las verificaciones, o incluso tiene que ser el que encuentres que es muy distinto el resultado para que los que revisan, los revisores, aprueben el artículo como una contraparte que demuestra la falibilidad del trabajo científico. Eso sí se hace fácilmente. Pero si son detalles, lo que encuentras que no es reproducible, ni te pelan. Sin embargo, otra cosa tiene que ser. Otra cosa que tampoco se publica es, hicimos una observación, vamos a hacer el experimento para verificarlo y encontramos que pues no, esa explicación es falsa. La hipótesis que planteaba la comunidad no es. Resultados negativos no se publican. Hay un problema filosófico y metodológico al respecto. Esas ideas, esas hipótesis que alguien demuestra que son negativas, no solamente las maneja una sola persona, frecuentemente surgen ideas similares en dos lugares distintos. Leibniz y Newton desarrollaron el cálculo de manera independiente, por ejemplo, y fueron contemporáneos. Uno y el otro no sabían exactamente qué hacían hasta que lo publicaron, lo desarrollaron independientemente. A veces sucede, hechos históricos, en la historia de la biología, que alguien hace un hallazgo, lo publica, no le hacen caso o no tiene mucho impacto, quizá no le entienden, se pierde el trabajo, se queda guardado en el archivo o en la biblioteca, nadie más lo ve, se olvida, y 40 años después alguien plantea la misma pregunta, hace investigación y encuentra la respuesta. ¿Y qué creen? Históricamente no es un hallazgo nuevo, porque ya alguien lo hizo antes.
pero ese que lo hizo no sabía de a qué. Parece que es el caso cuando De Vries, en la década de 1880, descubre o plantea la existencia de genes. Hugo De Vries. Después de la publicación de De Vries, alguien encuentra el trabajo de Mendel, publicado 40 años antes, no, 20 años antes, en 1864. Solo que por la forma en la que lo presentó en la Sociedad Botánica de Moravia, ¿sí? ¿Alguien había escuchado de ello? No, pues tampoco en Inglaterra Darwin no se enteró. Hay un mito urbano que dicen que no, es que Mendel leyó el libro de Darwin y trató de comunicarse con él, le mandó cartas, pero Darwin no le hizo caso. Falso. Nadie ha encontrado esas cartas. Es más, Mendel, después de la presentación y publicación de su trabajo, se vio tan frustrado porque nadie le hizo caso, que recuerden, él era monje en una abadía en Moravia precisamente, y tenía otras obligaciones además de cuidar el invernadero. Termina convirtiéndose en el administrador de la abadía y entonces deja la investigación botánica con fines de la comprensión de la reproducción de las plantas que le estaba haciendo. No volvió a publicar nada más y su trabajo se perdió. Darwin no se enteró de Mendel y Mendel tampoco se enteró de Darwin. Entonces se perdió el trabajo de Darwin, de Mendel, perdón. Nadie sabía que había habido ahí un monje que proponía que la herencia se transmitía a través de algo que lo puedo abstraer como un modelo matemático, y a eso no le dio el nombre de gene, pero de ahí surge el concepto de gene. Y 20 años después alguien con investigaciones, creo que fue con moscas de la fruta, y al ver las variaciones hace un modelo matemático parecido y llega a proponer, pues hay algo que pasa las propiedades hereditarias de organismos a organismos, de padres a hijos, a las siguientes filiaciones. Y de ahí surge el concepto actual de gen. Pero no fue el primero que lo consiguió, el primero que lo descubrió. Entonces, a veces se pierde. Y hallazgos negativos que no los publican. Eso está totalmente fuera de las políticas editoriales de las revistas. Entonces tiene que ser algo novedoso, algo original y algo positivo. Así que el experimento que hiciste confirmó la hipótesis, no que la demostró falsa. ¿Cuál es el problema de ello? Que tienes una hipótesis X. Por allá tú planteas una hipótesis X que es la misma de ella. Ella hace el experimento y encuentra, no, esta hipótesis es falsa. Pinche, no me van a publicar, me dedico a hacer otro experimento sobre otra pregunta. Ya gastaste dinero en hacer esa investigación. Tiempo, dinero, esfuerzo y alumnos de servicio social y entonces los alumnos tuvieron que cambiarse de proyecto porque tampoco en los proyectos de investigación se hacen. Ahí tenemos matices. ¿Qué sucede? Como tú no te enteraste de ello, estás gastando inútilmente tu dinero. Hay un desperdicio de recursos porque los resultados negativos no se publican. Aunque se planteen como tal vez no negativos, sino como de, actualizamos esta información. No, te dicen que no es publicable. No es publicable. Solamente resultados que confirman hipótesis son publicables. Perdón, se ha perdido el espíritu de la comunicación de la ciencia, me refiero de los hallazgos, para la discusión de los mismos. Y sabes que no lo hagas porque es inútil, ya lo hice y no sale. Planteemos otra hipótesis diferente y trabajemos incluso hasta en colaboración. Desafortunadamente eso no existe en el mundo, ¿sí? La publicación de resultados numéricos. En fin, eso no está en los libros, porque no es publicable.
Eso yo lo he discutido con varios colegas aquí, porque incluso cuando eran maestros míos, hubo por ahí un profesor que me dijo, no Raúl, eso no tiene sentido, otro día lo platicamos. Eso fue hace 38 años y no le hemos vuelto a platicar. Y acá no somos compañeros de currículum y no platicamos de eso. Ok, bueno, entonces olviden el silicio. Encontramos entonces elementos traza desde la década de los 70s, 80s para acá, que son esenciales para que los organismos en la Tierra se mantengan sanos, vivan y proliferen. ¿Bien? No se ha encontrado ningún elemento ultratraza, por ejemplo, de los sintéticos radioactivos de plutonio o más pesados. Por cierto, no hay elementos radioactivos como el uranio, siendo elemento ultratraza de ningún organismo. Últimamente parece que algunas, debe ser porque la alimentación es muy chistosa, se han encontrado tanto bacterias como hongos en los reactores nucleares de plantas que han fallado, como Chernobyl y Fukushima. Pero eso no significa que estén alimentando de los elementos radioactivos. Hay, además del montón de elementos pesados radioactivos en esos lugares, hay todo esto. Entonces los organismos se siguen nutriendo de lo mismo, siguen estando conformados de lo mismo, simplemente tienen sistemas bioquímicos que les permiten sobrevivir a pesar de la alta incidencia de radiación gamma. ¿Bien? Quizá a través también de una tasa reproductiva mucho más grande, mucho más alta, de modo que aunque se mueren muchos, otros sobreviven y siguen proliferando. Entonces, son sistemas que se han encontrado en los últimos 5 años y por lo tanto están poco estudiados. Serían interesantes, considerando que uno de los factores para que la temperatura sea suficientemente alta para que haya agua líquida en cuerpos más allá de la radiación estelar que permite la existencia del agua líquida, la otra fuente de calor razonable físicamente es la existencia de elementos radioactivos que por su decaimiento generan calor y entonces permiten que la temperatura y la presión den lugar a la presencia de agua líquida. Quizá ese sea el motivo por el cual hay agua líquida en Europa, en lagos de Iones, porque el agua debería estar congelada, deben ser bolas de hielo orbitando esos dos planetas. Y sin embargo, sí tienen hielo en la corteza, pero debajo de la corteza el agua es líquida, quiere decir que algo la está calentando. Decía que algún barco estaba dentro del campo magnético de, creo que era Saturno. Europa recuerden que es de los 4 satélites galileanos, es el tercero en orden de adentro para afuera. O sea, el más cercano es Io, por eso está hecho camotes, por eso tiene una alta actividad volcánica debido al calentamiento por mareas. ¿Bien? Europa es el tercero y está, ¿a qué distancia decíamos? Io está a 400 mil kilómetros de Júpiter. Estamos a la misma distancia que la Luna, nada más que Júpiter es mucho más grandote, ¿sí?, que la Tierra. Y Europa está a ¿cuánto? Decíamos 600.000 kilómetros, la órbita de Europa, porque no era mucho más lejos. Entonces, sí está cerca de la zona de radiación de los cinturones de radiación de Júpiter, equivalentes, pero incluso todavía mucho más radioactivos que los cinturones de Van Allen alrededor de la Tierra. ¿Bien? Entonces, a pesar de ello, es posible que en esa agua líquida, si además hay compuestos orgánicos, es el segundo nivel químico, bioquímicamente importante. Primero, decíamos, necesitamos la presencia de bioelementos, tanto los esenciales como los traza como los ultratraza. Si algunos de estos faltan,
probablemente sería más difícil la formación de vida y la proliferación de la misma. Porque les digo, una pérdida de elementos ultratraza es así como se han identificado. Si de repente en algún cultivo no se al poner los nutrientes, que muchos de ellos son sintéticos, los que se hacen en el laboratorio, no le vamos a poner lechugas del mercado, ¿sí? A un cultivo de células, le ponemos elementos compuestos químicos que obtenemos de laboratorios químicos, los cuales vienen altamente puros. Altamente, ¿a qué se refiere con que vienen altamente puros los reactivos que compramos en los laboratorios? No vienen al 100%, vienen al 90 y algo por ciento, y en ese remanente, para el 100, hay trazas de otros elementos que a veces varían de laboratorio a laboratorio, de fabricante a fabricante, y a veces resulta que es lo que te permite encontrar algún elemento ultratraza que cambiaste de proveedor porque no tenía al que siempre le comprabas, y entonces, como tienes que seguir con los experimentos, le compras a otro proveedor cuya formulación es ligeramente diferente, sobre todo en ese porcentaje mínimo de contaminantes, y de repente el experimento sale diferente o no sale. ¿Por qué? ¿Qué hubo? ¿Cuál fue la diferencia? Esas trazas. Entonces te permite accidentalmente llegar a un hallazgo importante, y eso sí es publicable. Hablando de... Entonces, después de considerar los elementos, hay un segundo nivel. ¿Cuál es? El de los compuestos. Y menciono compuestos porque no necesariamente son moléculas, pueden ser compuestos iónicos. Los compuestos iónicos no son químicamente moléculas, son compuestos iónicos. El cloruro de sodio no es una molécula, el cloruro de sodio es un compuesto iónico, porque en la realidad nunca encontramos pares de átomos sodio, cloro, solitos nadando por el universo, o por el medio líquido, por ejemplo, siempre o incluso en el medio sólido, en el estado sólido, siempre los encontramos arreglados por pares y a montones. Después, los compuestos iónicos son eso, compuestos iónicos, no moléculas. Y de esta manera generalizamos. Compuestos de importancia biológica o bioquímica. ¿Cuáles? Los compuestos más simples, los que probablemente dieron origen a la vida, al menos en la Tierra, hace más de 3.500 millones de años. ¿Cuáles son? La primera propuesta la publicó Alexander Oparin. No, antes, para que formes aminoácidos necesitas elementos compuestos más simples. ¿Cuáles? No, ya es una cosota. Algo mucho más simple. ¿Recuerdan el experimento de Miller y de Urey? Rápidamente googleen Miller, Stanley Miller, ¿cómo escribe Miller? Sí, pero es MI. Entonces, Stanley Miller y Harold Urey. Que por cierto, Urey era el maestro de Miller. Miller estaba haciendo su trabajo doctoral. Para el experimento se usó agua, metano, Ajá. amoníaco e hidrógeno. Agua, metano, amoníaco E hidrógeno. e hidrógeno. ¿Y esto debido a qué? A el texto de Alexander Oparin sobre el origen de la vida, donde Oparin, con base en los hallazgos geológicos del momento, década de los 20 del siglo pasado, hace 100 años, van a ser,
Aparentemente, la atmósfera de la Tierra, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en la próxima clase, la atmósfera de la Tierra no era igual a la que tenemos hoy en día. No había oxígeno molecular libre, no había nitrógeno molecular libre, o al menos no en las cantidades que actualmente hay, que son el nitrógeno es el más abundante, 70%, luego oxígeno y luego trazas de los otros gases. Bien. La atmósfera, según evidencia geológica de las rocas más antiguas en la Tierra, muestran poca o nula oxidación. ¿Eso qué sugiere? Que no había oxígeno libre. Que en lugar de una atmósfera con gases oxidantes, que oxidaran al hierro, que oxidaran al cobre de la corteza, debe haber sido una atmósfera químicamente opuesta, reductora, con los elementos químicos oxígeno, carbono, nitrógeno, pero en su estado reducido. ¿Cuál es el opuesto? El estado oxidado de estos elementos. ¿Del oxígeno? O 2, o hasta O3. ¿Del carbono? Dióxido de carbono, o al menos monóxido de carbono. Del nitrógeno, NOx, porque tenemos NO2, NO3. Con eso generalizamos. Sí. Esto los encontramos hoy en día en la atmósfera de la Tierra. Muy abundantes, sobre todo estos dos, más este que este, aunque este estamos esforzándonos para hacerlo más abundante. Este también. Cada que hacemos algunas tabuladas, aumentamos la prestación de. El problema es que este reacciona con el vapor de agua de la atmósfera de forma ácido nítrico y tenemos lluvia ácida. Este forma ácido carbónico y tenemos lluvia ácida. Entonces, esta es la atmósfera actual. Estoy adelantando un poco al tema de la próxima clase. Y esta es la atmósfera como se sugería, como les digo, con base en evidencia geológica, que era la atmósfera de la Tierra hace 3.500 millones de años. Ahora sabemos que sí había algo de oxígeno libre y algo de CO2, pero era no tan abundante. Los principales, los más abundantes eran compuestos reducidos, en su forma reducida. Ahora, estos son los compuestos básicos, fundamentales, vamos a decir, para no confundir con ácidos y bases. Compuestos fundamentales, que a partir de estos, ¿qué se van a formar? Biomoléculas simples. ¿Cuáles son? Ahora sí, digan, las que ya mencionaste. Aminoácidos. Pueden ponerlo seguido o dos palabras: aminoácidos o aminoácidos. Carbohidratos. O ¿cómo le llamamos también? Glúcidos. ¿Cuáles otros? Lípidos. Glúcidos, lípidos y estúpidos. No son otros. No, porque las proteínas no son aminoácidos. Estas son las biomoléculas simples. Tenemos estas tres. ¿Hay alguna otra? ¿Algunas otras? Pues simples. No, esos son como las proteínas. Pero los ácidos nucleicos, ¿con qué los formas? Con bases. Nucleótidos. Ok. Y
y a partir de biomoléculas, sí. Estas, como sabemos que es cierto, porque el experimento de Miller y Liuri, a partir de esto se encontró la formación de estos aminoácidos principalmente. Experimentos posteriores, con base en las mismas hipótesis, con variación en la composición del reactor, la composición química del reactor, y quizá las fuentes de, para que esto se produzca, a partir de esto, ¿qué se requiere? Para pasar de aquí a acá, se requiere. ¿Qué decías? Se requiere energía. ¿Qué es energía? No te quejes, mejor dinos qué es. Rayos. ¿Y eso cuál es? Fuerza que realice trabajo. Toda fuerza capaz de realizar trabajo es energía. Puede ser fuerza mecánica, puede ser fuerza mecánica. No traje el apropiado porque el tema de clase que pueda dar hoy toca en física es electricidad. Y entonces traje el martillo de Thor. ¿No me creen? Ahí está el trueno. Pero este es un arrodule. ¿Sí? Este tiene ciertos usos, distinto a un martillo de hierro. Un trabajo mecánico, fuerza, sería, por ejemplo, si este fuera de hierro y lo muevo, si fuera de hierro tiene una masa, tantos gramos o kilogramos. Si está en movimiento, entonces está parte del reposo y luego se mueve, velocidad inicial 0, velocidad final n, hay un cambio de velocidad, por lo tanto hay una aceleración, por lo tanto hay una fuerza. ¿Por qué? Porque hay una masa acelerada, según la ley de Newton, es fuerza. ¿Sí? Y si eso ¿alguien de ustedes ha hecho algún trabajo manual, como hacer una caja o un mueble de madera y lo ha fijado con clavos? ¿Qué pasa cuando usas el martillo sobre el clavo? Se desplaza. Bueno, no sé, esperas que se desplace, si no, consíguete otro cuate. Pero además de que se desplaza, para que se vaya metiendo y no tengas tu mueble. Rebota. Bueno, sí, consigue otro tomate que le dé más. O cambia de martillo. A lo mejor dices no con mayor masa. ¿Sí? La madera se parte. Consigue mejor madera. El clavo se calienta. ¿No se habían fijado? Sí, ¿verdad? Sí, el clavo se calienta. La colisión, que es un fenómeno mecánico, libera calor Q. Entonces, las fuerzas mecánicas pueden producir energía térmica, energía calórica. Y no es más que fuerza mecánica. No es la única fuerza que existe en el universo. Está la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, cuando produce un cambio, se llama trabajo eléctrico. Y se han fijado qué pasa cuando conectan su cargador al celular. Se calienta. El trabajo eléctrico también produce calor. Todo trabajo físico, no importa si es mecánico, eléctrico o químico, produce calor. Y el calor es energía. Entonces, se requiere alguna fuente de energía para que aún cambie la energía. Es lo último que vamos a mencionar hoy. Todavía no. Pero es una de las conclusiones. Necesitamos que esto, de alguna manera, provoque estos cambios. Que las moléculas simples se transformen en moléculas.
que los compuestos simples se transforman en biomoléculas simples. ¿Cómo hicieron el experimento Miller y Urey? Ya que encontraste los datos, ¿también encontraste cómo lo hicieron? Una capa Era un matraz como de este tamaño. Era un circuito, ¿no? En un circuito que permitía la recirculación de los compuestos, de modo que no se te acababa, sino que estaban reaccionando constantemente a lo largo de una semana. Y pasaban como por una. Pasaban por un matraz. ¿Había una descarga? Y en el matraz, ¿había qué? Una descarga. Había trabajo eléctrico. Había una fuerza eléctrica que estaba realizando trabajo eléctrico que a su vez realizaba trabajo químico. ¿Cuál trabajo químico? Ruptura de enlaces y formación de enlaces. Y luego se utilizó. Luego precipitaba, de ahí sacaba una muestra, le hacía una cromatografía en papel y encontraba un aminoácidos. El artículo lo pueden encontrar en la hemeroteca, tenemos ahí la revista. Si googlearon, probablemente han encontrado la referencia. Miller y Urey, 1953. Creo que sí, ¿no? Sí. El artículo lo pueden encontrar en internet, pero lo pueden encontrar en la hemeroteca de la universidad. Y lo pueden leer. Y pueden intentar reproducirlo, y les voy a decir, no lo hagan. Porque es muy difícil. No porque no sea reproducible. Bueno, sí, no es reproducible, pero no porque el experimento esté mal planteado. Es porque hoy en día no puede uno conseguir los mismos reactivos con la calidad que se requiere, con la pureza que se requiere para poder hacer el experimento como lo hizo Miller. Además de que no escribió todo. Entonces hay algunos detalles que no se pueden interpretar como lo hizo. Y además ya se murió. Los dos ya se murieron. Y Urey era el maestro, fue el primero a morir. Les digo porque una compañera de ustedes, de la licenciatura en biología experimental, como su proyecto de investigación, planteó la reproducción del experimento de Miller y Urey. Y otro profesor de Azcapotzalco y yo somos sus asesores y no lo pudimos hacer. Desde el matraz. Sí se puede hacer el matraz, pero es muy difícil y muy caro. Y además, el que lo hace no te garantiza que sobreviva el matraz. Entonces lo que dijimos no. Como el de Miller, no. Se llama SACB. SACB lo mandó a hacer un matraz más pequeñito, de 250 mililitros. El de Miller y Urey era una cosota de no sé cuántos litros. Hay fotografías de él. Todavía incluso en el laboratorio de estudios planetarios de la Universidad de Cornell, el cual ya no existe, el laboratorio desapareció con la muerte de Carl Sagan, había también matraces de ese tipo. No sé qué pasó con ellos. De haber sabido, voy por ellos. Pero eso fue en 1996 cuando murió. Entonces, Sapé tardó un año en hacer el matraz. En conseguir que alguien le pudiera hacer el matraz y pequeñito. Por diferentes. Otro detalle es que no conseguimos los gases con la pureza necesaria. ¿Cómo amoníaco y metano no se puede conseguir? No puros. Suprapuros es cuando son super. Sí, suprapuros son al 99.99%. No son 100%, nunca son 100%. Por problemas en la fabricación o producción de los compuestos, siempre te quedan contaminantes, siempre te quedan contaminantes. Por mucho que separes por cromatografías y electroforesis y cromatografías de alta presión, siempre te quedan por ahí trazas. Nunca llegas al 100%. Yo les mostré algunos resultados de experimentos de espectroscopía en una de las sesiones anteriores. Bueno, yo para hacer esos compuestos, eran compuestos organometálicos, usaba reactivos puros y ultrapuros. Y aún así no venían al 100%. Además quedan carísimos, también por eso dejé la investigación experimental. Fue una decisión moral de mi parte. Estoy gastando demasiado dinero en un país que tiene otras necesidades. Fue mi razonamiento. Entonces, ok.
Es difícil, les digo, en la práctica hacerlo, pero podemos ver cómo lo hizo, podemos leerlo. ¿Y cómo lo hizo? Fueron descargas eléctricas por medio de los electrodos en un matraz de vidrio Pyrex, vidrio templado, y encontraron aminoácidos. ¿Bien ahí qué tipos de aminoácidos? ¿Ya lo encontraste? Si no, no hay problema, no es ahorita urgente, pero les decía, experimentos planteados a partir de estos resultados dieron lugar a la síntesis de otras biomoléculas en sistemas experimentales variables. De modo que si se confirmó la hipótesis de Oparin, podemos decir que ya no es hipótesis, la teoría de Oparin, de origen de la vida, con algunas modificaciones sigue siendo válida. Una atmósfera principalmente reductora de compuestos químicos simples dio lugar a la síntesis sin seres vivos, abiótica decimos, de biomoléculas simples, tanto aminoácidos como carbohidratos, como lípidos, como nucleótidos. Esto es importante porque todos estos se han encontrado en meteoritos, en diferentes meteoritos, no en los mismos, en algunos más aminoácidos, en otros más carbohidratos, en otros más lípidos, más nucleótidos, pero en algunos, en meteoritos diversos se han encontrado estos 4 grupos de moléculas simples. ¿Podría deberse a la energía que tiene al estar en una órbita? Al estar alrededor el material, gases, polvo, alrededor de una estrella en formación, estos compuestos simples, producto de la energía radiante de la estrella, pueden estar dando lugar a reacciones químicas que den la síntesis de estos compuestos simples, de estas biomoléculas simples. O sea, no significa que vengan de un planeta de Krypton donde fue destruido y de ahí salió Superman y algún meteorito de Krypton cayó en la Tierra. Y entonces ahí sí empezó la vida en la Tierra. Todos somos descendientes de Loren, se llamaba el papá de Superman. Sí, ya. No. Aunque esto se asume como una evidencia en favor de la teoría de la hipótesis de la panspermia, decir con Amperman, no es definitivamente evidencia suficiente. El hecho de que la vida ya como organismos simples haya caído en la Tierra proveniente de otro lugar, no hay evidencia suficiente que lo confirme, o que siquiera apoye todavía un poco más a la hipótesis de panspermia. Si nos vamos a una panspermia más simple, no es que no estamos hablando de los microorganismos, sino las moléculas orgánicas que formaban a la Tierra, que formaban a la vida en la Tierra, vinieron de fuera de la Tierra, pues sí, estaban en la nube de polvo. Quizá no se formaban en la atmósfera primigenia, quizá ya estaban en el material que coalesció para dar lugar a la formación de la Tierra. Necesitaríamos hacer un estudio estadísticamente más significativo, ya no solamente de meteoritos que han caído en la Tierra, sino de asteroides. Podemos ya muestrear un buen número de asteroides, sería interesante esa misión. En el cinturón, hacer análisis bioquímicos de ellos y encontrar la proporción isotópica. Sí, se ha hecho. Se han enviado 2 naves a recuperar material de cometas. Y también se han encontrado estos en cometas. Hay un detalle: los meteoritos provienen principal, pero no únicamente, del cinturón de asteroides. Mientras que los cometas, ¿dónde se encuentran? ¿De dónde vienen? De la formación del universo. No, a ver, en cuanto al sistema solar, los cometas del sistema solar provienen de una región del sistema solar, no lo hemos mencionado, la
mencioné hace rato al principio. ¿Alguien la pescó? La nube de Oort. De la nube de Oort, con doble O, un astrónomo sueco, que fue el que propuso esa hipótesis ya verificada teoría. ¿Sí? La nube de Oort se encuentra a, creo que entre 1 y 2 años luz de distancia. Quiere decir que el sistema solar va más allá de la de la heliopausa que ya atravesaron las dos naves Voyager. Todavía las naves Voyager están al 1% de la distancia a la nube de Oort. O sea, todavía les cuelga. Los cometas vienen todavía de más lejos que la nube de Oort. La hipótesis o la teoría, o sea, sí es una teoría que explica el por qué esas cosas están tan lejos, vienen y de repente pasan cerca de la Tierra, orbitan el Sol y se van. Por la poca masa que tiene. No, ¿por qué de repente alguna cosa que está tan lejos se viene hacia la Tierra? El jalón gravitacional de alguna estrella cercana, que está a algunas decenas de años luz, su campo gravitacional puede perturbar suficiente la órbita de algún cometa como para aventarlo hacia el centro del sistema solar. ¿Y cómo la avientas? Si se supone que la gravedad la atrae. No, recuerden que literalmente el universo está todo apoyado, todo chueco por todos lados. ¿Por qué? De acuerdo ya no a la teoría gravitacional de Newton, sino a la teoría gravitacional de Einstein, la teoría general de la relatividad. ¿Sí fue esa? Sí, la teoría general de la relatividad. Las masas, la masa de los cuerpos astronómicos modifica el espacio y el tiempo. El espacio perturba el espacio, lo curva. Si imaginamos el espacio como una superficie, entonces lo abolla, le hace una deformación, como una abolladura, donde está la masa. Yo creo que es con un mantel, ¿no? Que está Sí. con el mantel y le ponen- Imaginamos el espacio como un mantel. Hagan el experimento en su casa con sus cuates. En medio del mantel pongan algún objeto masivo, no sé, una sandía, una pequeña, de 8 kilos. Y tomen una naranja y arrójenla sobre el mantel. Si quitan la sandía y arrojan la naranja, pues la naranja se va a seguir en línea recta. La inercia de Newton. Por cierto, se van a dar cuenta que por donde va pasando la naranja, el mantel se va deformando. La misma masa de la naranja deformaría el espacio del mantel. Bueno, la pequeña masa de un pequeño cuerpo como un planeta deforma un poco el espacio. Pero si en lugar de ser una naranja, un planeta, es una sandía, una estrella, la deformación es mucho más pronunciada. Y puede provocar que ya no mantel pongan, no sé, la colcha de su cama o la colcha de una cama king size. Si pongo acá una sandía y por allá pongo un melón, pues la sandía va a perturbar, quizá no el melón, pero sí algo que ponga yo alrededor del melón, aunque no esté orbitando la sandía. Entonces, estrellas perturban el campo gravitacional de otras estrellas y sobre todo de cosas que están alrededor a gran distancia, como la nube de Oort, de esa estrella. Digamos que les rayan el cuaderno. ¿Sí? Le rayan el cuaderno, perturban el espacio de otra estrella. Y eso puede provocar entonces que alguna de esas cometas, o esos cuerpos de la nube de Oort, se precipite hacia su estrella. Sin embargo, en los últimos 2 o 3 años se ha encontrado algo más interesante. Los cometas que orbitan al Sol
vienen principalmente de la nube de Oort. ¿Por qué digo principalmente? Porque ya se han detectado 2 cuerpos que se encontraban accidentalmente, que han orbitado el Sol en órbitas no elípticas, no parabólicas, sino hiperbólicas, y no en el plano de la eclíptica, sino muy fuera del mismo, más que Plutón todavía. Busquen Makemake, no, Oumuamua, pero es que es hawaiano el nombre, porque lo identificó uno de los observatorios en Hawái. Oumuamua, creo que se llama así. Es una diosa hawaiana. Identificaron un cuerpo que estaba orbitando el Sol, pero cuando calcularon la trayectoria en función de varias observaciones que hicieron, se dieron cuenta que no estaba en el plano de la eclíptica, sino muy fuera del plano de la eclíptica, y la trayectoria era hiperbólica, y aunque ese cuerpo iba a pasar relativamente cerca del Sol, más o menos por ahí de la órbita de Marte, después de pasar por su perihelio, sí, el más cercano al Sol, la trayectoria sugería que ese cuerpo ya no iba a volver a orbitar el Sol. Ergo, no venía de la nube de Oort. Probablemente venía de otra estrella. Y se alcanzó a detectar que parece que estaba emitiendo una especie como de cauda o de gases. Es decir, su composición sería similar a la de los cometas. Entonces, se ha identificado aparentemente el primero y tal vez un segundo cometa similar que no provendría de algo alrededor del Sol, sino de otra estrella. Bueno, ¿cómo podemos explicarlo? Si una estrella perturba la nube de Oort y arroja cometas hacia el centro del sistema solar, hacia el Sol, bueno, hacia el foco, recordemos cómo está en el centro. Otra estrella que perturbara algún otro cometa de la nube de Oort, quizá podría provocar que ese cometa, en lugar de precipitarse hacia el Sol, saliera de la influencia orbital del Sol y se vaya hacia otra estrella. Pero o sea que todo es como dominó, o sea, la explosión, yo te empujo a ti, tú te empujas a aquel. Es otra posibilidad, qué bueno que lo mencionas, otra posibilidad. ¿Sí? La verdad es que no sabemos exactamente qué, hasta ahí son hipótesis. ¿Sí? Desafortunadamente un cuerpo interestelar, y no me refiero a la película, de aquí podríamos tener cuerpos interestelares. Apenas se acaban de identificar 2, necesitaríamos más para confirmar la hipótesis. Entonces hay varios observatorios en el mundo que están a la búsqueda de cuerpos interestelares, ya no interplanetarios, ya no entre los planetas del sistema solar, sino provenientes de otra estrella, cuerpos astronómicos interestelares que pasen por el sistema solar y que podamos detectarlos, que finalmente están bajo la influencia del sistema, al menos temporalmente. Sería interesante que pudiéramos identificar su composición química. El problema de Oumuamua, creo que se llama así, fue que pasó tan rápido y sorprendió tanto a los astrónomos que no pudieron hacer observaciones muy detalladas como para hacer un estudio espectroscópico e identificar su composición química. Cualquier cosa que digamos será mera especulación. Es que hay carbono, es que hay aminoácidos. La verdad, en español mexicano sepa la bola. ¿Ya encontraron ese cuerpo? ¿Oumuamua? Sí. Sí. ¿Sí? Además, ¿qué forma tiene? Como de laja. ¿Sí? Está chido. Sí, está. No se han encontrado asteroides en el cinturón con esa forma. Está muy raro. Sí, rarísimo, rarísimo. Fue un hallazgo, un grato hallazgo muy sorprendente, porque nos hace pensar todavía más allá.
Pero nada más tenemos dos casos. Uno confirmado, que es, ¿cuál es el nombre? Oumuamua, ok. Y hay un segundo que no está confirmado, que está bajo verificación, la observación del mismo. Bien, bueno. Entonces tenemos las biomoléculas, se forman a partir de compuestos simples mediante fuentes de energía. El experimento de Miller y Urey se basó en la formación primaria de la Tierra, pero esta energía podría ser energía estelar en la nube, como mencionaste, en la nube de acreción, en la nube de formación planetaria y de satélites, o podría ser en el interior de satélites mediante la energía producida por el decaimiento relativo. La presión y el decaimiento relativo son los que explican la temperatura alta en el interior de la Tierra. Y sabemos entonces que el interior de la Tierra no es sólido, es fluido. Evidencia de esto es la actividad volcánica. ¿Qué otra fuente de energía hay entonces? Decimos, como fuentes de energía, la luz, vamos a decir, infrarrojo como calor, radiación de alta energía, electricidad, como el experimento de Miller y de Urey, ¿y qué más? Calor por presión. Entonces, este y este podrían ser los responsables de agua líquida aquí. Pero ¿tenemos alguna evidencia observacional en algún otro lugar que demuestre que es posible? En la década del 70, 1970, se encontraron las pozas hidrotermales. ¿Y esas qué son? Las pozas hidrotermales a profundidades de más de 5 kilómetros bajo el nivel del mar. Presiones 500 atmósferas. 5 kilómetros. Recuerden que 10 metros de columna de agua de mar es una atmósfera. Si estamos hablando de 5000 metros, son 500 atmósferas. Temperatura 200 grados Celsius. Y en las pozas hidrotermales hay seres vivos que incluso no conocíamos. Dio lugar al descubrimiento de nuevas especies. Y hay una diversidad enorme incluso de bacterias, las cuales son la base de la cadena trófica en esos lugares. Cuando preguntamos dónde se formó la vida en la Tierra, en 1961 se decía, en los mares, en la parte arribita donde daba el sol, se calentaba el agua, había reacciones químicas, quizá relámpagos de la superficie, y en esas charcas o en la superficie del agua se formaban biomoléculas simples que dieron lugar luego a biomoléculas más complejas, proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, etc. A eso le llamamos, antes de esto, a eso le llamamos biosfera o biosfera. La biosfera está básicamente sobre la superficie terrestre. En el mar, unos 200 metros para abajo, y en la tierra, unos kilómetros para abajo. Bueno, estamos en la Ciudad de México a 2250 metros sobre el nivel del mar, y hay vida, no sé si inteligente, pero sí la hay. Uno sale a la calle y parece que no hay vida.
inteligente. Uno prende la radio y la televisión y uno le concluye que no hay vida inteligente. Okay. Es la biosfera. En la década de los 70 era eso. En la década de los 70, con el descubrimiento de las pozas geotermales, y antes, en 1961, con el descubrimiento de organismos en la fosa Challenger, en la fosa de las Marianas, a 11 kilómetros de profundidad, la biosfera son varios kilómetros, para abajo y para arriba. Aún a 30.000 metros sobre la atmósfera, encontramos ahí bacterias. Se han enviado aviones con sistemas para capturar gases de la alta atmósfera, polvos de la alta atmósfera y microorganismos de la alta atmósfera. Sin contar los tardígrados. Sin contar los tardígrados que aventamos a la luna. Ya aumentamos la biosfera a 480.000 kilómetros. Bueno, es una tarugada, pero bueno, ok, sí, una tarugada. Una estupidez. En fin, y los chinos lanzaban semillas de algodón. Ok, en fin. Entonces, ya de manera natural, la biosfera se amplió hace 60 años. Entre 1960 y 1975 se amplió el concepto de biosfera. Pero más interesante fue esta. Las pozas hidrotermales son las que nos permiten especular sobre la posibilidad de síntesis de biomoléculas simples, al menos en estos tres cuerpos astronómicos, donde el calor probablemente sea por aquí puse. Calor por presión es una fuente posible y la otra sería decaimiento radioactivo. Radioactivo. ¿Okay? Entonces, esto puede provocar que estas cosas, agua, metano, amoníaco, formados por los elementos, en otros cuerpos estén dando lugar a biomoléculas simples. Y las biomoléculas simples podrían estar dando lugar a biomoléculas más complejas. Pero, decía yo, comenzamos con el destructor de ilusiones. ¿Qué es la vida? Una respuesta simple es la da la termodinámica. Bueno, no una primera respuesta simple, una primera respuesta la da la termodinámica. Tenemos que definir cómo son termodinámicamente los seres vivos. Y los seres vivos son sistemas abiertos. Por lo tanto, presentan flujos de materia y de energía. Entra materia, sale materia, entra energía y sale energía. Este sería nuestro sistema abierto. Pero estas entradas y salidas deben ser flujos regulados para que se den estas reacciones de manera organizada y no de manera caótica. Porque, ¿qué más nos dice la termodinámica? Son sistemas abiertos en los cuales la entropía o el cambio de entropía debe disminuir. O sea, debe haber una violación aparente a la segunda ley de la termodinámica. Pero hay de las dos, ¿no? Aumenta y disminuye. O sea, no solo disminuye. Hay dos evidencias. Número uno, los organismos más simples son muy complejos. Las arqueobacterias, las más antiguas, con metabolismo propio. O sea, aquí lo que necesitamos es que haya un metabolismo. Y el metabolismo es la transformación de materia y energía adentro del sistema. Si no hay metabolismo, no hay vida. El metabolismo es una serie de reacciones químicas, físico-químicas, organizadas que se retroalimentan y se mantienen y se reproducen. La reproducción lleva a una disminución de la entropía en el sistema. Dije es una violación aparente porque al verlo de manera amplia, la segunda ley de la termodinámica se confirma. Porque la entropía
la entropía en el entorno aumenta y aumenta más que la reducción en el sistema vivo. En su conjunto, en el universo, la entropía aumenta. La segunda ley de la termodinámica se cumple. Pero en el organismo vivo se reduce temporalmente la entropía mediante flujos de materia y energía. Esto requiere que haya entonces una compartimentalización. Ya lo mencioné en una sesión anterior, la existencia de membranas, las cuales en la Tierra están formadas por lípidos. Aún en las bacterias más simples y más antiguas, están formadas por membranas, formados por lípidos, donde adentro se llevan a cabo reacciones de aminoácidos, carbohidratos y nucleótidos y todo lo demás que es el metabolismo. Si no hay membrana, no hay cerebro. Entonces necesitamos un entorno que permita la formación de compartimentos. Y la evidencia de ello es experimental. Y el modelo experimental es tan simple como un tubo de vidrio doblado en forma de U. Estos son mis reactores. Son chiquitos porque así gastaba menos reactivo, les digo que eran muy caros. ¿Cómo se usa esto? Bueno, con esto hago un sistema, un modelo, macromodelo de membrana biológica. Lo que pongo aquí en el nivel de la curva inferior de la curva de la U, hasta un poco por encima, es algún solvente orgánico. Y por encima de ese solvente orgánico, en cada una de las columnas pongo columnas de agua. Debe ser un solvente orgánico que sea más denso que el agua, porque si no, entonces va a flotar por encima del agua. Lo que va a tener es el agua en medio y el solvente orgánico a ambos lados. Podríamos jugar a la misera invertida, pero lograr sistemas de esa manera que sean análogos al metabolismo no funciona. Lo que podemos aquí es poner a prueba estos flujos de materia entre el exterior del organismo, a través de la membrana y hacia el interior del organismo. Aquí, de hecho, pues, al revés, aquí ponemos en el promedio este capilar, introducimos los reactivos y aquí metemos los electrodos o el instrumento con el que vamos a medir la reacción química que se está dando una vez que el metabolito atravesó la membrana y reaccionó con lo que pusimos de este lado. O podemos medir velocidades de flujo de materia y jugar al metabolismo en este tipo de sistemas experimentales tan simples y verificar entonces que efectivamente esto es la vida. Donde pueda haber esto, debido a la presencia de agua líquida, jugando con las variables temperatura y presión, es posible que hubiera vida. Entonces, ¿cómo puede ser? Lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo en las siguientes sesiones. Por hoy terminamos.